Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores del Facebook de la República. Mi nombre es Carla Barquero y hoy me encuentro en compañía del doctor Carlos Brenes. Él es cofundador del Instituto BID. Bienvenido, don Carlos, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Carla. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de la plataforma virtual. Perfecto, bueno, doctor, vamos a dar a conocer a las personas que tal vez no están familiarizadas con el nombre del Instituto BID, hablarles desde hace cuánto está este instituto y, bueno, cuál es la misión de él. Claro, bueno, el Instituto BID nació como un proyecto en la idea de un grupo importante de especialistas que planeamos esto desde que nos estábamos formando como especialistas. Sin embargo, ya la gran mayoría de los integrantes tienen más de 15 años de experiencia en su especialidad y es precisamente el acúmulo de toda esa experiencia y de todas las necesidades. O sea, el instituto, la idea fundamental nace a partir de las necesidades de los pacientes y de la necesidad que implica propiamente el ejercicio apropiado y el ejercicio de calidad asistencial de la medicina, el poder tener una plataforma donde el paciente pueda encontrar respuestas novedosas y la última, o sea, medicina de precisión y las mejores herramientas desde el punto de vista preventivo, desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista terapéutico y de rehabilitación de las enfermedades cardiopulmonares, así como en la parte preventiva, muy enfocados hacia estrategias del ejercicio. Entonces el instituto nace o tiene la misión fundamental de democratizar aún más el acceso a los servicios de medicina cardiovascular y pulmonar avanzados en el país, poniendo a disposición una plataforma que pueda ofrecerle respuestas a los pacientes y al público en general, a la sociedad en general, desde nuestra plataforma con tecnología que se encuentra en el país, o si no está disponible, poner en el acceso tanto subespecialidades o tecnología que tenga que mediante nuestros convenios internacionales. Ok, perfecto. Doctor, hablamos de esa democratización, ¿verdad? Muchos pacientes tienen que esperar años y tardan años en diagnósticos y cirugías. ¿También esta democratización busca derribar eso? Sí, efectivamente sí, y sobre todo el acceso a la medicina avanzada muchas veces no es que no se disponga en las plataformas que ya existen, sino que, como usted bien dice, esta tecnología se adquiere en una forma tardía. O sea, o el paciente la recibe de una forma tardía por largas listas de espera. Y el problema no es que existan propiamente listas de espera, ¿verdad? Porque listas de espera, pues todos los sistemas de alguna forma de seguridad, todos los sistemas de atención asistenciales públicos o privados en el mundo, pues tienen una lista de espera. El problema es poder discriminar apropiadamente quiénes pueden esperar y quiénes no pueden esperar, quiénes ocupan una atención oportuna dependiendo de su condición y quiénes no. Y esto nosotros hemos visto en nuestra experiencia que sí, efectivamente existe muchísimo la necesidad de democratizar el acceso, porque hay diagnósticos, hay enfermedades, hay condiciones de los pacientes que no pueden esperar, que necesitan respuestas inmediatas. Doctor Brenes, usted habla que logran buscar esas tecnologías para poder curar, ¿verdad? O ver a un paciente, pero son tecnologías que están en el país y no necesariamente en un solo centro de salud, por decirlo así, y sino que las buscan en el extranjero también. Ampliemos un poco sobre este tema para que la gente comprenda bien. Claro, gracias. Sí, mire, básicamente la medicina, como tal vez en los últimos 20 años, ha tenido un desarrollo muy vertiginoso. Es un desarrollo tan vertiginoso que podríamos decir que cambia cada 3 meses, hay cosas nuevas. O sea, ya no es como en los años 70 o en los años 80, donde había una innovación diagnóstica o una innovación terapéutica cada 5 o cada 6 años.
Actualmente la medicina, sobre todo en lo que se refiere a enfermedad cardiovascular y enfermedad pulmonar, tiene avances que ocurren prácticamente mejorías en herramientas diagnósticas y en herramientas terapéuticas todos los meses, ¿verdad? Y todos los meses hay evidencia nueva, tanto de herramientas, como digo, desde el punto de vista preventivo, o sea, llegar más temprano al diagnóstico antes de que ocurra un evento, así como desde el punto de vista de diagnóstico propiamente y desde el punto de vista terapéutico. Entonces, para nosotros es muy importante poner en el centro las necesidades del paciente. Y esto es una frase, Carla y amigos y amigas que nos escuchan, que ha sido de alguna manera utilizada por muchos servicios de salud a nivel mundial. Sin embargo, a la hora de llevarlo a la realidad, ejemplo lo que estábamos hablando con los tiempos de espera y con la estratificación apropiada de quién puede esperar y quién no, no ocurre en la realidad. Y en la realidad es que el paciente tiene necesidades que tienen que ser resueltas y que no necesariamente las va a encontrar en un mismo lugar, incluso no necesariamente las va a encontrar dentro del país. Hay algún tipo de intervenciones que no debe eximirse, es decir, no existen dos tipos de medicina. En la evidencia científica y en la medicina de precisión existe el ser humano, su necesidad o su enfermedad, y existe un tipo solo de medicina. O sea, cuando uno estudia medicina, no estudia medicina pública y medicina privada, estudia medicina. Entonces hay tratamientos, hay soluciones que los pacientes requieren y que muchas veces esos procedimientos diagnósticos o esos tratamientos no se encuentran en un mismo centro. Y entonces aquí viene lo importante y lo interesante, que siendo un país de 5 millones de habitantes con un personal en servicios de salud altamente capacitado, con hospitales públicos y privados altamente capacitados, podemos entonces integrar y poder hacer que el paciente, dependiendo de las necesidades del paciente, no las necesidades del hospital o los intereses particulares de cada una de los estructuras que conforman el sistema de salud nacional, podamos más bien entonces nosotros ser una herramienta que viene a hacer un aporte de valor, integrando esas posibilidades, integrando esas plataformas, integrando las herramientas, estén donde estén. Si están en un hospital determinado, hace poco, por ejemplo, hicimos un caso complejo de una paciente con cardiopatía congénita del adulto, y esta paciente requería necesariamente de diferentes tipos de estudios diagnósticos. Requería de una resonancia, requería de un TAC, requería de un ecocardiograma transesofágico, que son los tres son estudios de imágenes, pero son complementarias, ¿verdad?, para poder planear muy bien la cirugía y la intervención que se iba a hacer, y las mejores herramientas estaban en distintos hospitales. Entonces el instituto lo que hace, pues fundamentalmente, es utilizar las mejores herramientas disponibles en el país, con esa experiencia, con ese conocimiento de todos nuestros especialistas, utilizar las mejores herramientas disponibles y ponerlas al servicio de quien lo necesite. Ok, perfecto. Entonces, enfocados 100% en la necesidad del paciente y con una atención integral y uniendo todos los esfuerzos del país. Exactamente. Todo en el Instituto Vivit gira alrededor de las necesidades del paciente. Yo creo que si esto finalmente lo entendemos bien, porque el problema es que muchas personas, como digo, ahora que estamos en temas de discusión nacional y de que hay muchas frases que son repetitivas, pero finalmente están buscando el interés particular o el interés de un grupo específico. Nosotros tenemos en medicina, ya hablando de medicina, poner en el centro las necesidades del paciente. Es decir, hay enfermedades que tienen los pacientes que no pueden ser resueltas o diagnosticadas mañana, porque mañana es demasiado tarde, puede ser demasiado tarde para un paciente. Tienen que ser diagnosticadas hoy.
tienen que ser tratadas hoy y tienen que ser intervenidas hoy. No necesariamente las intervenciones, cuando digo intervenciones, no necesariamente se refiere a procedimientos complejos. A veces las intervenciones solamente requieren de un buen consejo médico, de ejercicio, de alimentación específica, y eso resuelve un porcentaje muy importante y previene sobre todo un porcentaje muy importante. Pero hay que tener las herramientas disponibles, o sea, y cuando digo disponibles, es disponibles en el mundo para poder estratificar apropiadamente los pacientes, digamos, por decirlo, ponerlos en un verde, en un amarillo, los que tienen alguna condición de riesgo, pero que pueden esperar días o semanas para ser resuelta, y los rojos que no pueden esperar y tienen que, su condición debe ser atendida y resuelta rápidamente. Doctor, interesa mucho estas alianzas. ¿Cómo logra el Instituto Vivid tomar de varios centros estas imágenes, resonancias magnéticas y unirlas en beneficio de un paciente? ¿Cómo es que logran hacer esa conversación, verdad, y esa unión? Bueno, no ha sido necesariamente al inicio, no ha sido tan fácil como como hubiéramos pensado al inicio. Sin embargo, una vez que todos los miembros, los especialistas y todo el personal de salud que conforma Vivid, a su vez tienen experiencia de haber trabajado en distintos centros, conocen dónde están las mejores herramientas de cada una y qué puede dar. Porque las herramientas, por ejemplo, las herramientas diagnósticas, cuando me refiero a herramientas, utilizo mucho esa palabra porque son eso, herramientas, es decir, el pico no hace lo que hace la pala, ¿verdad? Entonces, son funciones distintas, no significa que una sea más importante que la otra, ¿verdad? Le puedo poner un ejemplo, un electrocardiograma, que es un estudio diagnóstico de hace más de 100 años, ¿verdad? Es una herramienta incruenta, barata, a la cama del paciente, que no produce ningún daño. Un electrocardiograma es imprescindible en el diagnóstico de un infarto, por ejemplo, de un infarto cardíaco. Y no hay una herramienta, por más TAC, resonancia o equipos que cuestan algunas veces hasta $2 millones, así, no existe una herramienta que pueda superar al electrocardiograma en el diagnóstico del infarto. Entonces, para concretar un poco la respuesta, no ha sido un poco las herramientas más accesibles o más fáciles, nosotros las hemos adquirido, y las otras hemos utilizado las plataformas que las tienen, simplemente porque en algunos casos han tenido más preocupación por adquirir equipo tecnológico de punta, y en otros porque simplemente es una cuestión del tiempo. Es decir, esto en la parte tecnológica diagnóstica pasa lo mismo que en cualquier otro ámbito tecnológico. Es decir, si uno compra una computadora este año, pues, o si la compra el otro año, será más moderna que la de este año. Y eso mismo pasa con los equipos diagnósticos. Entonces, lo único que hace es poner a la disposición de los pacientes la mejor y más moderna tecnología disponible en el país. Y empezamos entonces a trabajar en equipos. Muchas veces los especialistas trabajan en 2 o 3 centros, cosa que Vivid no tiene, digamos, en ese sentido, una necesidad de exclusividad, porque precisamente eso es, creemos que es una barrera en contra de los beneficios del paciente. Doctor Brenes, hablemos sobre los pacientes que pueden acudir al Instituto Vivid. ¿Qué tipo de pacientes, además de males cardíacos, verdad? O sea, si podemos especificar y ejemplificar qué pacientes tienen las puertas abiertas del instituto. Claro que sí. Bueno, la respuesta concreta es: toda la población costarricense tiene las puertas abiertas. En el espectro del grupo etario, desde niños, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, especialistas en la parte de cardiología pediátrica, también especialistas en la parte de problemas pulmonares que se presentan en los niños, desde los niños hasta el adulto mayor. Vivid tiene en el instituto especialistas en la parte, por ejemplo, de las etapas más avanzadas de la vida, ¿verdad? Geriatras y gerontólogos muy enfocados a la parte cardiovascular y cardiopulmonar, y a la rehabilitación, ¿no? Cardiovascular y cardiopulmonar. Con esto quiero decir que toda la población en cuanto al grupo etario es bienvenida. También no necesariamente es la población enferma, sino que incluye, por supuesto, desde
pacientes muy enfermos, como por ejemplo en nuestras clínicas especializadas de insuficiencia cardíaca, de pacientes con enfermedades en nuestra clínica cardiooncológica, que son pacientes que han sido tratados por cáncer y han sufrido o tienen secuelas o están teniendo en ese momento consecuencias de las quimioterapias o de las radioterapias o los tratamientos sobre el sistema vascular o sobre el sistema respiratorio. Así, o sea, desde ese, en el espectro, digamos, de enfermedad, por decirlo así, desde las enfermedades más graves hasta pacientes que no tienen enfermedad y simple y sencillamente quieren realizar un chequeo cardiovascular Preventivo. que es siempre preventivo, exactamente. Ok, perfecto. Doctor, ¿dónde se ubica el instituto, verdad? Si damos detalles también generales y el horario de atención que tienen. Claro, ahorita el instituto está atendiendo fundamentalmente en tres lugares. Uno es en la clínica LHS de Belén, eso está ubicado 1 kilómetro al oeste del Hotel Marriott. En las citas se tramitan por la central de la clínica LHS para con el instituto. El otro es en Heredia Centro, cerca de la estación central del tren, y el otro es en Belén, en Tibás, en el Hospital Unive. Ahí está localizado, digamos, la estructura física. Muy pronto esperamos cerrar un convenio que nos permitirá tener en la nueva torre médica del Hospital Unive unas instalaciones bastante amplias y que incluyen además la parte de gimnasio, rehabilitación cardiovascular y pulmonar. Ok, perfecto. Doctor, devolvámonos un poquito en el tema del hito histórico, ¿verdad? El hito centroamericano que lograron recientemente. Este tema lo vamos a abordar mañana en otra transmisión en vivo, pero podemos adelantar un poco para quienes nos están viendo y se conecten mañana también. Bueno, lo primero que tendría que decir es que Costa Rica en general cuenta con grandes especialistas, cuenta con con personas realmente muy preparadas, todo el personal médico, y una prueba de ello es el manejo que hemos tenido desde el punto de vista estrictamente médico y del personal de salud de la pandemia que estamos viviendo. Yo creo que somos un ejemplo. No tenemos nada que envidiarle a ningún país de primer mundo respecto a la calidad de sus profesionales, y eso es muy importante resaltarlo. El instituto de esta forma lo que intenta es seleccionar dentro de esa excelencia todavía a los más subespecializados y a los que han logrado demostrar a través de su trayectoria o su formación y su experiencia una excelencia de primer nivel, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el procedimiento que se realizó en una paciente con una enfermedad, con una cardiopatía congénita del adulto, aquí es importante decir, porque cuando uno habla de cardiopatía congénita, generalmente inmediatamente piensa en niños, ¿verdad? En los soplos del corazón. En los soplos del corazón, en los niños, y le voy a poner un ejemplo. En la población europea, en este momento existe 1.8 millones de niños viviendo con cardiopatía congénita. Cardiopatía congénita se refiere a un defecto de nacimiento en el corazón, en la estructura o en la función del corazón. Y hay 1.8 millones de niños en Europa viviendo con cardiopatía congénita en el continente europeo, pero hay 2.5 millones de adultos viviendo con cardiopatía congénita, o sea que la población en Europa de adultos con cardiopatía congénita ya superó a la población de niños con cardiopatía congénita, y esto no escapa a la realidad costarricense, ¿verdad? Pues nosotros en los últimos años hemos venido en la parte propiamente de cardiología y neumología, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiovasculares, diagnosticando cada vez más o tratando o dando seguimiento cada vez más a adultos con cardiopatía congénita. Es un hito en este caso porque se lograron varias cosas que son innovadoras en el país. La primera de ellas es integrar un grupo altamente especializado que el engranaje
muchas veces hacía falta de ese trabajo en el grupo, ¿verdad? De ese Heart Team que se llama, ¿verdad? O Heart and Lung Team, ¿verdad? Que se llama en otros sitios, que es básicamente que todos los especialistas desde la parte, por ejemplo, de psicología, de la parte de evaluación social, etcétera, etcétera, hasta los especialistas más avanzados en el intervencionismo propiamente, la estructura, el cirujano, en este caso el doctor Luis Gutiérrez Heikel, el doctor Vladimir Kudbinsky, el doctor Jorge Chavarría, con los que se va a conversar mañana, pues le explicarán por mayores detalles técnicos, pero fundamentalmente es un hito por integrar estos profesionales. Es un hito porque se utilizaron las mejores herramientas tecnológicas disponibles en el país, independientemente del centro donde se localizaran, y eso, sin eso no hubiera sido posible realizar la intervención. Es un hito porque se planea, se hace, por ejemplo, una impresión en 3D del corazón, se planea, se sacan las medidas específicas del dispositivo, y ese dispositivo se manda a pedir al extranjero y se trae con las medidas específicas de las que el paciente necesita. Se ha hecho como a la medida para la paciente, y esto permite cerrar un defecto que hasta la fecha no había sido, no se había cerrado en un adulto. Recordemos que el adulto tiene condiciones muy, muy distintas al niño, ¿verdad? En este caso, la paciente tenía presión alta en el sistema que bombea hacia los pulmones, ¿verdad? Eso se llama hipertensión pulmonar, y en el adulto es la primera vez que se realiza el cierre de este tipo de defecto específico en un paciente adulto en Centroamérica. Sí, perfecto. Bueno, de esta manera... Sin necesidad de cirugía, porque la alternativa era corazón abierto, cirugía, exactamente. Pero mañana le podrán dar más detalles mis colegas. Claro, mañana vamos a conversar ampliamente sobre este hito centroamericano, y más bien agradecemos al doctor Brenes su compañía y hablarnos un poco del instituto. Y de esta manera culminamos esta transmisión en vivo. Gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Carla, que estén bien. Saludos a todos. Perfecto, de esta manera finalizamos y los invitamos a que sigan con más información en las redes sociales de la República.